Hola a todos, yo soy el león. Voy a empezar mis episodios de Finanzas de Chill como Javier Milei y los discursos. ¿Qué pasa, chicos? Hoy traigo noticias muy interesantes. Hoy me gustaría cubrir un par de noticias de actualidad en vez de cubrir temas así un poquito más atemporales, porque ayer se dieron un par de eventos que honestamente me tienen muy sorprendido. Y es que estamos viendo una respuesta por parte de Europa y de la clase política europea a la reserva estratégica de Bitcoin que quiere empezar Donald Trump. Y ayer y hoy hemos visto un par de noticias que a mí me han dejado bastante fascinado, así que me he instalado aquí un software pro de estos de streamer que me ha tenido un poco complicado el día, honestamente, porque ya esta es la tercera toma que hago, porque he grabado ya el episodio, pero se ha grabado mal. Así que nada, me toca repetirlo. La vida es dura. Pero vamos con ello. Chicos, fijaros en este tweet de Michael Saylor. Dice, Du verkaufst deine Bitcoin nicht. En alemán eso significa, no vendas tu Bitcoin. Tú no vendes tu Bitcoin. ¿Por qué Michael Saylor tuiteó el 12 de julio de este año 2024 que no vendas tu Bitcoin en alemán? Porque el gobierno alemán tenía en su posesión 50.000 Bitcoin que habían confiscado de una operación criminal por el motivo que sea, y lo tenían en su posesión, eran del gobierno. Y en julio decidieron venderlos. Y eso fue una decisión bastante criticada por todos los bitcoiners que hay en Alemania, que no son pocos, debo decir. Aquí tenemos un tuit de Carby Menger donde explica la situación. Ellos compraron un promedio de $57.710. Actualmente un bitcoin vale cerca de $107.000, o sea que imaginaros, ¿no? Prácticamente ha duplicado. Si hubiesen aguantado ese Bitcoin, habrían tenido un beneficio de aproximadamente 2,2 mil millones de dólares, ¿no? Son en español, en Europa decimos 2.000 millones, en América dicen 2 billones, pero bueno, sea como sea, esta cifra que podéis ver. Y la verdad es que es una gran pérdida para el gobierno alemán. Con que se hubiesen esperado unos meses, hubiesen vendido a mejor precio. Yo recuerdo que en aquella época el gobierno alemán estaba vendiendo y a mí me estaban pagando el desempleo, porque yo había dejado de trabajar y tenía derecho a desempleo. Y mientras me estaban el desempleo, yo estaba comprando Bitcoin y al mismo tiempo ellos estaban vendiendo. Por tanto, yo estaba comprando más barato porque había mucho miedo en los mercados. ¿Y por qué salgo a colación esto de que no vendas tu Bitcoin y que el gobierno vendió su Bitcoin? Porque ayer salió Christian Lindner, que es el ex ministro de Finanzas en Alemania, y tuiteó esto. Aquí lo podéis ver, el tuit original dice: Es ist Zeit, die Chancen von Bitcoin und Co. in Deutschland anerzukennen. En el Bundestag. El Bundestag es equivalente al Parlamento alemán. Y este tweet lo que está diciendo es que es el momento de reconocer las oportunidades que Bitcoin podría traer a Alemania. Vamos a escuchar lo que dice este tío. Nicht beim Bundeskanzler, nicht beim Wirtschaftsminister, nicht beim Oppositionsführer habe ich gehört, dass in den USA jetzt eine neue kryptofreundliche Politik ins Werk gesetzt wird. Está diciendo que él no ha escuchado ni del canciller, de Olaf Scholz, ni del ministro, ni en definitiva de nadie del gobierno. Ha escuchado nada de que ahora en los Estados Unidos se va a empezar a formar una reserva estratégica de Bitcoin, que él no ha oído ningún diálogo al respecto. Und dass die USA die Vorteile, die wir auch haben könnten bei Bitcoin, jetzt längst überholen wollen. Y en definitiva que los Estados Unidos van a pasar esa ventaja que ellos podrían haber tenido con Bitcoin de una forma sustancial, que en definitiva que les va a coger la carrilla pero con diferencia, y que ellos están perdiendo una oportunidad. Se está refiriendo a dos cosas. Lo primero, a las reservas, al Bitcoin que tenían en custodia, que vendieron, en primer lugar, y en segundo lugar, al hecho de que no están hablando de ello ni les importa. Und ich höre nichts davon in einer zentralen Debatte des Deutschen Bundestages. Welch Versäumnis, welche Chancen gehen uns verloren. Y dice, vaya oportunidades nos perdemos, vaya pérdida vaya coste de oportunidad vamos a incurrir
por el hecho de que yo aquí no veo que nadie esté hablando del tema y es algo que está pasando, está en las noticias. Donald Trump está todo el día diciendo que va a empezar una Reserva Federal. A mí esto me sorprendió un montón. Y me sorprendió un montón no por las palabras en sí, porque todo esto yo ya lo conozco desde que soy una persona que está interesada en estos temas y sigo las noticias. Me sorprendió la persona de la que vienen, porque es el exministro de Finanzas alemán. Alemania al final, ¿qué es Alemania? Alemania es la potencia económica de Europa. Es decir, es el centro económico más fuerte que tenemos en Europa. Es el sitio donde se produce más. Yo he vivido múltiples años en Alemania y he trabajado en la industria allí. Y la realidad es que Alemania se está quedando atrás. Alemania está entrando en una recesión. Toda la industria del automóvil está en caída libre. Yo he trabajado en esa industria. Conozco amigos que están en esa industria. Conozco gente que la han echado. Y Alemania está entrando en una muy fuerte recesión. Y Alemania se está quedando atrás tecnológicamente. Por supuesto, hablamos de Alemania, pero al final en España tampoco es que podamos presumir de gran cosa, ¿no? Y en definitiva está como, digamos, sonando la alarma de decir, tenemos que hacer algo, tenemos que mejorar esta situación, nos estamos perdiendo oportunidades, no estáis haciendo nada, ¿no? Entonces, el que venga de esta persona a mí me parece muy sorprendente. Pero es que no solo es eso. También he visto este otro vídeo donde una europarlamentaria ha dado un discurso pro Bitcoin hoy 17 de diciembre. Vamos a escucharlo. Il y a 3 ans déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. Dice que hace 3 años que, cruzando el Atlántico, el presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele, decidió invertir en criptomonedas. La realidad es que no invierte en criptomonedas. Nayib Bukele invierte en Bitcoin. Y explico brevemente en qué consiste su inversión. Su inversión es, por un lado, él compra un Bitcoin al día todos los días, además de haberlo hecho moneda de curso legal y permitir a los negocios transaccionar en Bitcoin, permitir el pago de impuestos en Bitcoin, etc. Por un lado, él compra un Bitcoin al día, pero por otro lado también mina Bitcoin. Y lo minan con energía geotérmica que obtienen de un volcán que está allí. Bueno, no sé exactamente los detalles, pero sé que proviene de un volcán y que en definitiva es una energía que yo creo que de otra manera no podrían aprovechar. À l'époque, il a été conspué par la classe politique et par le FMI. Dice que el Fondo Monetario Internacional en su momento como que no le dio mayor importancia o como que lo encontró como algo un poco como una mala estrategia. Aujourd'hui, une plus-value de 100%. Pero que hasta ahora han obtenido un beneficio de un 100%. Y esa es la realidad. Vamos a ver. El Salvador al final era un país tercermundista hasta hace nada. Y El Salvador era un país que era la capital del crimen del mundo y era un país tremendamente inseguro, económicamente no tenía ninguna relevancia. Y desde que llegó Bukele, pues la cosa ha cambiado un montón. El Salvador hoy no es el país que era entonces. Y la realidad es que al Fondo Monetario Internacional y a todas estas élites que quieren... Bueno, no voy a entrar en detalles. En definitiva, al Fondo Monetario Internacional le interesa que los países como El Salvador y los países pobres sean dependientes de sus ayudas y de sus ¿cómo se dice? Foreign aid, ayuda externa. Ellos básicamente mandan paquetes de ayuda para el desarrollo, pero es una forma de mantener a estos países cautivos. Y El Salvador ya no es uno de esos países cautivos, por tanto no les gusta esta estrategia. Des centaines de millions de dollars disponibles pour son peuple, pour la sécurité et pour la souveraineté de son pays. Y está diciendo que bueno, que desde entonces ha ganado cientos de millones de dólares que pueden ser utilizados para mejorar básicamente habla de la soberanía y del bienestar de su gente. Le monde entier se prépare désormais à tirer parti de cette révolution de la finance décentralisée. Dice que el mundo completo se está preparando para la revolución de la finanza descentralizada. Y yo aquí, bueno, lo cuestiono un poco porque al final dice que yo lo veo como una realidad, es decir, creo que sí que es cierto que el mundo entero se va a preparar para una revolución de la finanza descentralizada, pero eso, al final, todo depende de los políticos. Es decir, tú no puedes hacer nada que sea ilegal. Y si haces algo ilegal, te van a perseguir. En Estados Unidos podríamos hablar de la operación Choke Point 2.0, donde desde el propio gobierno tenían contactos dentro de la gran banca y se dedicaban a no permitir que ciertas personas que al gobierno no le gustaban pudiesen abrir cuentas bancarias. Básicamente los desbancaban.
Y eran gente que se dedicaban a negocios que a ellos no les gustaban. Entre ellos estaban las criptomonedas, entre ellos estaba la venta de cannabis. Todo esto legalmente, es decir, hay estados en Estados Unidos donde el cultivo y la venta de cannabis es legal. Y hay empresas reales que se dedican a ese negocio. Bueno, pues a esa gente les quitaban la oportunidad de tener una cuenta bancaria. Imaginaos cómo es no tener una cuenta bancaria. No puedes como empresa tener dinero en una cuenta, no puedes pagar nóminas, no puedes operar, te tienes que dedicar al metálico, pero el metálico también está restringido. Es decir, cuando un poder político bloquea a una persona de poder tener cuentas bancarias, la está de facto echando de la sociedad. Esto es una cosa que pasa. Entonces, cuando esta europarlamentaria, que no sé quién es, pero bueno, esta persona habla de que va a haber una revolución en la finanza descentralizada, yo pienso que la va a haber, pero que está de la mano de los gobiernos el poder aprovechar esta oportunidad. Porque la realidad es que si tú pones muchos impuestos a la venta de Bitcoin, si tú no permites que Bitcoin sea moneda de curso legal, que tú puedas comprar cosas directamente en Bitcoin sin pasar por el euro, sin pasar por esas ganancias patrimoniales, si tú pones unos impuestos desorbitados a la venta de criptomonedas, no fomentas que la gente adopte, no fomentas que la industria crezca, no fomentas que haya nuevas aplicaciones de pago, nuevos productos, nuevas empresas, no fomentas que ahí se crea una industria, sino lo que haces es escaparla, una industria que realmente lo que quiere es crecer. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Jérôme Powell, menciona la reserva estratégica de Donald Trump, que ya conocemos. Le président de la Réserve fédérale américaine parle maintenant d'or numérique. Aquí menciona también a Jerome Powell, que es básicamente es el chairman de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Que por cierto, la Reserva Federal de los Estados Unidos es el sitio donde se crea el dólar, donde se emite el dólar. Es el origen de todo el sistema monetario americano. Y al ser el dólar la moneda de reserva mundial, al final es el origen de, digamos, de todo. Es el centro neurálgico de todo el dinero. Y lo que pasa en la Reserva Federal de los Estados Unidos nos afecta a todos. Por cierto, aquí tengo un libro, La criatura de Jekyll Island, lo terminé de leer ayer y que creo que ya lo he mencionado en el canal. Básicamente explica el origen del sistema monetario americano. Es un libro para los muy cafeteros. No sé si lo recomendaría a una persona que no tenga mucho interés en esto, pero básicamente explica ese tema. Y en definitiva, el hecho de que Jerome Powell, que es la persona que está al mando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, recientemente era una rueda de prensa en un foro económico, dijese que Bitcoin no compite contra el dólar, sino que compite contra el oro. Y en definitiva, como dando el mensaje, lo que se entendía era que es real, que es una clase de activo, que no es una estafa y que es algo, una especie de reserva de valor que tomaría el papel que tiene el oro y que no representa una amenaza para el dólar. Ojo, el que diga que no representa una amenaza para el dólar también significa otra cosa, que es que no lo tenemos que perseguir, no tenemos que intentar luchar contra él. Porque al final, si no compite contra el dólar, no amenaza el poder que tiene el dólar sobre el mundo, sino que lo pretenden utilizar para que el dólar tenga más fuerza. Bitcoin explose. Et l'Union européenne. Que fait l'Union européenne? Elle dilapide notre argent dans des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes. Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Il est temps de changer de... Y en definitiva dice que es el momento de un cambio de paradigma, porque la Unión Europea ¿a qué se dedica? La Unión Europea se dedica a regular, a poner trabas y a malgastar el dinero de los ciudadanos en cosas que no sirven para nada. En definitiva, les está poniendo las orejas calentitas a toda la clase política europea, porque dice que estamos atrás, nos estamos quedando atrás de un gran avance y en definitiva que no estamos haciendo nada y que eso va en contra de la ciudadanía. Básicamente, que no están sirviendo a la ciudadanía. Il est temps de protéger nos peuples face à l'inflation et aux mauvais choix économiques de nos États. Il est temps de... Dice que es el momento de proteger a la gente de la inflación y también antes ha mencionado, se me olvidó decirlo, que los estados se financian con déficit. Yo ya he hablado de esto en el vídeo anterior, pero en definitiva es como una reiteración de la realidad que está ya penetrando en el consciente colectivo, de que los estados financiados con déficit al final lo que están haciendo es robar de toda la población y están disminuyendo el nivel de vida de la gente.
Cuando ella dice que en Europa los estados se financian con deuda, al final sí, tiene razón, pero no solo en Europa, es en todo el mundo. Todos los estados, todos los gobiernos mundiales funcionan de la misma manera y tienen este sistema de déficit permanente, excepto Argentina y El Salvador, me parece. Todos se financian a base de deuda creada en un banco central. Entonces, en definitiva, está como diciendo que es el momento de un cambio y que es el momento de que los estados europeos, cada uno cree su propia reserva estratégica, al igual que lo está haciendo los Estados Unidos. Para mí, estas noticias que estamos viendo, tanto el ministro de Finanzas alemán diciendo que se han perdido una oportunidad con Bitcoin, justo delante del canciller, justo delante de Olaf Scholz en el Parlamento alemán, y esta eurodiputada, para mí es una señal de que lo que está haciendo Donald Trump tiene un efecto y está impactando. Está impactando la esfera política y está entrando en el discurso político europeo. Lo cual a mí me sorprende porque yo nos considero un país de dinosaurios que siempre vamos atrasados. Así que estas dos noticias son muy buenas y seguiremos cubriendo los siguientes desarrollos con respecto a Bitcoin. Otra cosa que quería mencionar, ya de paso, para terminar el capítulo de hoy, es qué está pasando con MicroStrategy. Ayer fue un día espectacular. Ayer MicroStrategy abrió a unos $409, subió un montón de valor y luego bajó y cerró más o menos al mismo precio al que abrió. Esto es Michael Saylor, que en definitiva, cuando hay demanda de las acciones, lo que hace es emitir más acciones, crear más acciones de la nada y venderlas. Y con ese dinero comprar más Bitcoin. Esto ya lo he cubierto en otros episodios. Pero creo que es digno de mención, porque la realidad es que el precio de Bitcoin está en máximos históricos. Hace un rato hemos llegado a $108.200. Es una barbaridad. Y como podéis ver, el precio solo crece. Sin embargo, MicroStrategy está ahí dando unos saltos muy raros. No os preocupéis. Eso básicamente es Michael Saylor imprimiendo acciones, cogiendo el dinero y comprando más Bitcoin. De hecho, el lunes, ayer, compraron otros 15.000. Voy a buscar por aquí dónde está el anuncio. ¿Ves? MicroStrategy ha comprado 15.350 Bitcoin por 1,5 billones. Es decir, ayer compraron y parece, ya llevamos no sé cuántas semanas donde todos los lunes anuncian una compra. A mí no me inquieta lo más mínimo que el precio de MicroStrategy haga esto o aquello. ¿Por qué? Porque yo veo lo que está haciendo. Este hombre está acumulando Bitcoin como un loco. Y está acumulando Bitcoin como un loco porque está viendo que los gobiernos pronto van a empezar a crear sus reservas estratégicas. Y él se quiere adelantar a estos gobiernos. Y pudiendo hacerlo, lo hace. Por eso está manteniendo el precio de la acción comprimido. Y toda la demanda que le llega la está utilizando para vender más acciones, coger ese dinero y comprar más Bitcoin y acumular más en la reserva de la empresa. Entonces, al final, nos está haciendo un favor a todos los que tenemos acciones de MicroStrategy, entre ellos él mismo, que es dueño de la mitad del accionariado de MicroStrategy. Y a mí me parece una estrategia súper loca, porque es eso, se está intentando adelantar a los gobiernos y está claro lo que los gobiernos van a hacer. O sea, quien no lo vea ya, es que está a plena luz del día, ya es que ni siquiera es una cosa escondida. Entonces, la cosa está muy interesante. Eso es lo que quería comentar hoy. Yo he visto esas dos noticias ayer y hoy y la verdad es que no doy crédito, no quepo en mi gozo de ver que Europa ahora se está añadiendo a esto. En Japón también ha habido un ministro, que por cierto se llama Satoshi, que ha propuesto también el crear una reserva estratégica de Bitcoin. Y en general está pasando. Chicos, esto es como el meme de The Office. It's happening. Everybody calm down. Es eso, está pasando. Y yo ver que Europa, que es el continente de los dinosaurios, es el continente de la estagnación política, de la sobreregulación, de la prohibición, que ya esté en el diálogo político europeo el tema de, oye, chicos, quizás deberíamos darle un vistazo a Bitcoin, quizás deberíamos hacer legislación favorable a Bitcoin, quizás deberíamos permitir que las empresas, ¿no? Porque al final esto es algo que ya para cerrar el capítulo, esto es algo que ya se sabía. Lo que pasa es que lo sabía la gente que se ha interesado en saberlo. Si tú eres un político que tienes cierta edad y lo que quieres es mantenerte en tu puesto, cobrar tu sueldo y al final no te vas a querer meter en estos charcos. Pero yo he visto un vídeo recientemente donde hablaban sobre Putin y Bitcoin. ¿Y qué relación tienen uno con el otro? Pues resulta que en Rusia, desde hace tiempo ya,
han adoptado una estrategia donde ellos crean, donde ellos ponen centrales de energía, donde crean plantas donde pueden aprovechar la energía y los recursos naturales, más de lo que necesitan. Por ejemplo, en España, recientemente, no me acuerdo en algún sitio, en el norte, tuvieron que parar la industria hace unos días, y el motivo era que no había suficiente suministro de energía. Tenemos mucha solar y mucha eólica, y cuando no da el sol y cuando no sopla el viento, esa energía no se puede aprovechar. Y tuvieron que dejar de producir porque no había suficiente energía, básicamente porque el kilovatio hora estaba muy caro. Y la realidad es que, no me acuerdo quién dijo esto, pero esto es una frase que yo tengo en mente mucho, no existe un país rico económicamente y pobre en energía. Es decir, el progreso económico de un país va ligado de la mano de su capacidad de producir energía barata. Y eso es así de sencillo. Si un país puede producir energía muy barata, al final la industria florece. Y si analizamos ya desde un punto de vista de la historia humana, al final el ser humano, el nivel de desarrollo que ha tenido siempre ha ido de la mano de su capacidad de obtener energía del entorno y explotarla para convertirla y para su propio beneficio. Podríamos hablar del origen de cuando el hombre empezó a utilizar la energía, cuando el hombre descubrió el fuego, ¿no? Y consiguió quemar la energía que hay en los recursos naturales para transformar la carne, para cocinar los alimentos. Eso es el comienzo, y a día de hoy, pues bueno, todos tenemos un vehículo, ¿no?, que transforma gasolina en un motor de explosión, en la capacidad de movernos. Todos utilizamos electricidad para calentarnos, todos nos duchamos y utilizamos gas natural o un termoeléctrico, en fin. La energía es necesaria para que el ser humano prospere, y mientras más barata sea la energía, más prospera el ser humano. Entonces, al final, lo que estaba contando de Putin es que él se dio cuenta de que creando centrales de tal manera que él pueda suministrar, cuando esas centrales están paradas o cuando la demanda es baja, podía minar Bitcoin. Entonces podía minar Bitcoin y venderlo a mercado y obtener un dinero, el dinero que le está costando el mantener esas centrales abiertas, a cambio de esa energía. Pero cuando necesita esa energía para la industria, y la industria tiene esa necesidad más fuerte, puede suministrarla porque tiene las centrales suficientes. Comparemos esto con cómo Alemania ha estado gestionando el tema de la crisis energética. Yo estuve durante el COVID en Alemania. Y durante el COVID en Alemania lo que pasó, y además trabajaba en la industria automovilística y tengo muchos amigos allí, y lo que pasó es que toda la industria tuvo que reducir sus demandas de energía, tuvieron que producir menos, y en definitiva en todas las empresas nos dijeron que trabajásemos desde casa, no ponían la calefacción, en fin, fue muy precario para una gran potencia como es Alemania. ¿Por qué? Por nuestra querida Angela Merkel y su política de cerrar las centrales nucleares, porque lo nuclear es malo, ¿no? Y así seguimos con esas en Europa, con el miedo a lo nuclear y queriendo ser pobres en energía y sin embargo pretender salir adelante y que la población no se empobrezca. Es hora de un cambio. Es hora de tener energía barata. Es hora de acelerar el desarrollo tecnológico. Es hora de adoptar la finanza descentralizada. Es hora de crecer tecnológicamente. Es hora de reducir regulación, como Milei hace en Argentina y le van a copiar en Estados Unidos con el Doge, Elon Musk y Vivek. Y en Europa es hora de que también entremos en ese plan de reducir legislación, reducir el aparato estatal y empezar a fomentar el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Porque Christian Lindner tiene razón, nos estamos quedando atrás. Y Bitcoin puede tener un rol en esto, porque Bitcoin al final es muy bueno en una cosa, que es aprovechar energía barata o energía que está estancada, energía que no se puede utilizar y monetizarla. Bitcoin se alimenta de energía, es una red de energía. Esa energía se utiliza para proteger esa red y para crear ese valor a través del minado. Y esto, desafortunadamente, solo lo entienden los que pasan ese escepticismo inicial de decir Bitcoin es una estafa piramidal, Bitcoin es como los tulipanes o no sé qué. La gente que se para y se sienta a estudiarlo lo sabe. Y en muchos países ya es común, donde hay energía estancada, poner centrales de minado de Bitcoin y aprovechar esa energía en vez de tirarla y monetizarla.
y esto se ha utilizado en Estados Unidos, esto lo están haciendo en El Salvador con los volcanes, yo tengo entendido que en varios sitios en África también, Bután también mina energía creo que es con... Allí tienen muchas cascadas y tienen mucha agua y creo que tienen energía... se me va el nombre, pero la energía que generas cuando tienes agua cayendo con una turbina, pues eso. Así que nada, chicos, el futuro está interesante. Europa parece estar despertando, lo cual a mí me sorprende y me llena de orgullo y satisfacción como el rey. Y seguiremos cubriendo las noticias. Hasta aquí el episodio 5 de Finanzas de Chill. Un saludo y espero que apreciéis el hecho de que he grabado este episodio como 20 veces porque el software este de streaming no funcionaba bien. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.